Cálamo, Centro Literario, presenta. Ahora en Imagen Informativa Monterrey, los libros de esperanza. Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Me da mucho gusto tenerte hoy en cabina. Bienvenido a Imagen Radio y a los libros de esperanza. ¿Cómo te va? Muy bien, Esperanza, gracias por el espacio que me brindas. Encantado de estar aquí. No, al contrario, me siento muy afortunada y muy conmovida de que puedas estar hoy aquí para darnos tu testimonio, una historia que merece ser conocida y que estás aquí viviendo para contarla, porque es ciertamente una historia que estremece en lo más profundo cuando uno la lee. Mira, yo todos los papelitos que puse, y quisiera que nos cuentes un poco aquí al auditorio de qué trata este libro tuyo del que vamos a platicar hoy, que se llama La Caja, crónica de un secuestro de 290 días. Cuéntanos, por favor, tú, que aunque el título es muy revelador, un poco cuéntanos qué vamos a encontrar en el libro. Bueno, es revelador, pero finalmente podría haber sido una historia novelada, y La Caja es un testimonio de vida que yo sufrí. Yo fui tristemente secuestrado a finales del 2016, un cautiverio muy largo, muy atípico, porque aunque sabemos que en México existen 5 secuestros diarios, son muy raros estos de larguísimo plazo. Y yo concretamente estuve 290 días en condiciones infrahumanas dentro de una caja, como es el título del libro, y pues fue la pandemia que de alguna forma me dio el tiempo y me obligó a plasmar esta vivencia por escrito, y después de casi 3 años de intensísimo trabajo y de la mejor catarsis de mi vida, salió el 18 de mayo en España este libro, y ahora lo estamos promoviendo en México porque siento que pues es un testimonio de muchísima gente que ha vivido una situación así o que desafortunadamente la vivirían en un futuro. Entonces creo que también puede ser una herramienta de sobrevivencia entre muchas cosas más. Claro, que eso es muy impresionante a la hora que uno lee tu libro, que en principio esto que acabas de decir hace un momento supera cualquier historia de ficción, supera cualquier historia de terror, cualquiera. Es increíble que algo así pudieras haberlo vivido, y lo peor aún, que mucha gente más, como tú lo acabas de decir, lo tenga que sufrir. Porque por lo que decías ahí, mucha gente padece, como que parecería ser que están muy organizados para someter a una persona. El espacio donde te tenían era unos 50 por 2 metros, ¿verdad? Sí, la verdad 290 días. 290 días en un contenedor de almas, ¿no? Una caja de torturas, entre otros adjetivos que le podría llamar a este lugar tan horrible donde me mantuvieron, y que debo de confirmar que jamás me sacaron ni para tomar la luz del sol o airarme un poco, ¿no? Y me impresionaba mucho que ni siquiera podías hablar, que tu propia voz no la podías escuchar. Eso debió haber sido muy duro. Me imagino que debió haber sido terrible. Sí, pues parte de lo peor de este encierro fue la soledad absoluta en la que me mantuvieron, ¿no? Es gente muy profesional que yo pienso que ya lleva haciendo esto durante muchos años, y por lo mismo ha perfeccionado su modus operandi, ¿no? Y te dejan tan solo y tan a la deriva precisamente para que no se pueda crear un vínculo entre el secuestrador y el secuestrado, para que ni siquiera pueda haber lo que llamamos el síndrome de Estocolmo, o viceversa, el síndrome de Lima, que es cuando también el secuestrador puede tener nexos afectivos con la persona que mantiene en cautivo, ¿no? ¿Qué es tú, en tu opinión, la parte más importante que un lector, cuando se acerque a tu libro, porque es una historia fuerte, es una historia que puede costar mucho trabajo leer, qué es lo que crees tú que es, además del testimonio como tal, algo muy valioso que puede encontrar tu lector? Mira, si yo me animé a escribir esta historia, y sobre todo en la pandemia fue cuando decidí hacerla pública, porque finalmente este iba a ser un libro solo para mi familia, concretamente para mis hijos cuando tuvieran la edad suficiente de entender esto. En la época COVID empecé a ver a la gente súper cabizbaja, muy derrotista, muy preocupada, y con toda la razón del mundo. Entonces me dije, creo que
este libro les va a ayudar muchísimo a las personas a resistir la incertidumbre, a que si se tienen los motivos suficientes, siempre vamos a encontrar la fuerza y las ganas de salir. Y este libro, a pesar de que el eje central es un secuestro, creo que es una historia de superación personal y de resiliencia. Sí, es una historia tremenda de resiliencia. Además, me impresionaba mucho cómo ibas tomando como elementos que estaban en tu psique, en tu mente, a pesar de todas las circunstancias, como estrategias casi de mercado, estrategias de economía, o sea, todo lo que estuvo a tu alcance para poder sobrevivir. Si creo que alguien puede llevar a cabo todas estas estrategias en su vida diaria, tendríamos ante nosotros también una persona que pudiera salir adelante de cualquier situación. Si tú pudiste salir adelante de esta situación tan terrible, digamos que cualquiera podríamos seguirlo. Y es una historia muy inspiradora la forma en que tú lo cuentas ahí. ¿Qué fue la parte más difícil de escribirlo? ¿Significó una catarsis para ti escribirlo? Sí, sin duda fue mucho mejor que cualquier psicólogo que haya yo consultado antes, sobre todo porque me impuse ser muy sincero y no dejar prácticamente nada atrás de lo que aún recordaba, ¿no? Esta historia a lo mejor todavía hubiera sido más cruda y desgarradora si lo hubiera escrito a los pocos meses, pero también yo tenía que cauterizar mis heridas y verlo desde otra perspectiva un poco más madura y un poco ya mejor yo anímicamente. Pero al principio, sobre todo, las primeras páginas me hacían berrear, literalmente, ¿no? Sí, me imagino que en algún momento estuviste a punto de abandonar el proyecto, ¿o no? No, 1,000,000 de veces. Un millón de veces. Pero siempre tuve una vocecita que decía, esta historia merece ser contada. La escritura sana, la escritura salva. En este caso también te sanó esta herida tan fuerte. Sin duda alguna, al grado que hoy digo, el protagonista de la caja ya ni siquiera soy yo. Y eso creo que pues, prácticamente es un milagro. Veo yo que tuviste muchísimas referencias literarias. Tú eres alguien que desde un principio leyó mucho, ¿no? Desde chico, por la influencia de tu mamá. Es correcto, y ahí lo cito y pongo de alguna forma honor a quien honor merece. Exacto, con esas palabras. Exactamente. Particularmente la verdad es que yo tenía una biblioteca mucho más grande que el promedio. Mi mamá es una persona muy estudiosa, que a su vez heredó el amor, la cultura de su padre. Tiene prácticamente 2 maestrías, una en historia y otra en arte, que prácticamente ya la vuelven una doctora en el tema. Es una apasionada de las bellas artes, de la historia, y pues eso lo mamas en casa, ¿no? Entonces, antes que un Nintendo, tuve un libro. Ah, sí, qué bien. Eso me encanta. ¿Tú qué fue lo que realmente crees que más te sirvió una vez que estabas ahí sufriendo este cautiverio para salir adelante? Es que no me lo puedo ni imaginar, Alberto. Pues mira, no puedo ni imaginar tuve que crear una estrategia. La realidad es que al principio, ya sabes, la mente te protege y te empieza a dar una serie de hipótesis, ¿no? Y la mía, básicamente las 2 hipótesis de al principio era, esto es una equivocación, iban por otra persona y te llevaron a ti, y esto se debe resolver en cuestión de horas, luego fueron semanas, ¿no? Y la otra era finalmente, sea como sea, o si ya es un hecho que estás secuestrado y sí van por ti, pues esto tiene que terminar de manera rápida, ¿no? Entonces, así me fui pateando el bote un rato hasta que me di cuenta que por la cantidad demandada, por el número de personas que me levantaron, por la misma estructura de esta caja tan bien elaborada, dije, en verdad esto se va a eternizar muchísimo tiempo, ¿no? Y enfrentar esa verdad fue complicado, pero por otro lado fue lo que me permitió formular una estrategia. Entonces, como bien lo dijiste hace rato, empecé a hacer o echar mano de todo el cúmulo de información, de experiencias, de anécdotas que tenía almacenados en el disco duro, o sea, mi cabeza, ¿no? Sí, que de cualquier forma, aunque lo dices así muy natural, el simple hecho de crear una estrategia impresiona. O sea, porque podría haber sido desquiciante y no podrías haber podido llegar a crear una estrategia. Y tú llegaste a ese punto. O sea, había una fortaleza en ti, en tu persona,
para que pudieras llegar a crear esa fortaleza. Creo que no muchos lo pudieran llegar a hacer. Mira, lo dice el libro, si recordarás, más o menos parafraseo, es uno conoce, así como uno conoce a sus amigos en las épocas de adversidad, también se conoce a sí mismo, porque finalmente aquí en el mundo real estamos en nuestra zona de confort, sin saber bien a bien quiénes somos, pero cuando la vida te empuja a la pared, te pone contra la red, ¿no? Es ahí donde descubres en verdad, pues de qué material estabas hecho, ¿no? Y yo sí verdaderamente te puedo decir que me sorprendí mucho, pues Alberto tan fuerte, tan duro, tan resiliente, que se fue dando, ¿no? Porque esto no fue en automático, ¿no? Y también fue para mí muy importante tratar de plasmarlo en el libro. No al primer día estaba perfecto y ya me había hecho una rutina de ejercicios. El mismo tema de la fe no se dio de inmediato. O sea, yo era un católico por nacimiento, pero no muy practicante, y tuve que reconstruir esa relación con Dios, que finalmente hicimos equipo y Él hizo su magia afuera, pero yo hice lo mío adentro, ¿no? Pero sí, yo estaba destrozado por muchas semanas, meses, viví como un ratoncito aterrorizado, ¿no? Pero gracias a esta doctrina que me fui imponiendo y desarrollando, y a su vez sumando de un testimonio de otros secuestrados que por fortuna de Dios tuve la suerte de oír antes que mí, y como dije, de alguna forma también ayudaron pues a esta curva de aprendizaje no fuera tan dura, ¿no? Entonces fue un trabajo exhaustivo donde también muchas veces estuve a punto de tirar la toalla, ¿no? Sí, no, me imagino. Oye, te quería preguntar, ¿qué tan difícil te resulta? Para mí está siendo difícil preguntarte cosas porque sentiría que de repente entro a ese lugar de tanto dolor. Pero para ti, ¿qué significa poder estar hablando de esto? Está el 14 de septiembre, cumple 7 años de que salió. 6 años. 6 años. Y 7 años de que empezó el infierno, digamos. Exacto, ¿no? 7 años de que empezó y 6 de haber salido. Tenía 38 años, hoy tengo 44. Pues digo, se dice muy fácil, parecería que ha pasado mucho tiempo, pero para ti, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo puedes seguir hablando del tema y verte yo tan sereno, tan dueño de ti mismo? Me parece que para tus interlocutores, en este caso yo, podría resultar a veces más difícil hablarlo porque no sabemos a veces cómo acercarnos a este dolor, a este tema tan árido contigo. ¿Tú cómo te sientes al respecto? Y esa distancia que luego toman, sobre todo la familia y los amigos, a veces duele, ¿no? Con el tiempo he entendido que a la gente le cuesta mucho enfrentar abiertamente estos temas. Yo soy un bicho raro, atípico. ¿Será que fue tan largo mi cautiverio y me troné en tantos pedazos que luego ahí mismo me empecé a autorreparar? Y eso me dijo una psicóloga que me trató los primeros días que salí, ¿no? Es más, no me dio más de 20 terapias, porque me dijo, mira, tú estás en un porcentaje muy extraño de la población mundial, que te quebraste literalmente y te cosiste ahí dentro, ¿no? De hecho, ya las últimas 2 sesiones me estás hablando de otros temas, que finalmente eran temas que yo traía antes de la caja. Y me dijo, para eso es otro tipo de terapia, pero yo veo que hasta aquí, pues llegó mi participación, ¿no? Y la realidad es que yo desde que salí, decidí hablar de lo sucedido. Obviamente no lo hice público, no daba este tipo de charlas ni conferencias, le rehuía a la prensa, por supuesto, porque lo mío no es un circo, y si estoy publicándolo es para ayudar a personas a concientizar la problemática de México y ayudarlos a salir de baches como la ansiedad, como la depresión, etcétera, ¿no? Que esa ha sido mi motivación también de hacerlo. Pero siempre fui una persona muy, muy abierta desde el principio, entonces creo que eso ayudó muchísimo a no quedarme con toda esta porquería dentro, que finalmente yo soy un creyente de las enfermedades psicosomáticas, y creo que si no las sacaba de alguna u otra forma me iba a podrir por dentro. Claro, ¿no? es que lo que no se saca se pudre, dicen por ahí, ¿no? En psicología. Y hay un tema, por ejemplo, de las personas muy respetables, y a lo mejor en su momento si hubiera tenido la oportunidad lo hubiera hecho, de que se van del país, así como salen, se van, huyen. Pero mi teoría, porque yo ya me he entrevistado con varios de ellos,
porque también tuve una nata curiosidad de saber cómo habían sobrevivido al encierro estas personas, estos sobrevivientes. Me percaté que algunos, aunque se fueron de México, se llevaron sus demonios en la maleta, ¿no? Entonces, sí, para mí una de las mejores terapias que ha sido para que me veas como me ves es enfrentar mis fobias, mis miedos y todo lo que crea que me causa ansiedad. Pero vuelvo a lo mismo, cada ser humano está hecho de componentes distintos, ¿no? Claro, porque llama la atención en el caso tuyo de contar tu historia, que por otro lado hay personas que se la quedan adentro completamente. O sea, he leído testimonios de personas que sobrevivieron al Holocausto, sobrevivieron a situaciones muy traumáticas, que nunca jamás quieren volver a hablar de eso, ni ante ellos mismos, supongo, pero mucho menos con su familia, con sus seres queridos, nada. Y es muy respetable la posición, por supuesto que es muy respetable. Y tú decides hacer lo contrario. Y con esto, en mi opinión, ayudas a sanar a otras personas también, a enfrentarse, a decirles cómo enfrentarse a sus demonios. Pues mira, así como al principio me entrevisté con varios exsecuestrados previos a mí, sobre todo mi interés era dar con gente que hubiera estado en las mismas condiciones, porque sí encontré gente previa a mí que había estado en la caja, no de Puebla, sino en otros lugares de la República Mexicana. El más largo, 13 meses y medio, el de menos, entre 6 o 7, porque es el modus operandi de esta banda. Y me encontré de todo tipo, ¿no? Unos que lo habían superado mejor que otros, algunos que se ponen una máscara que te dicen que todo está perfecto, pero con el paso de la conversación te das cuenta que están todo perfecto, menos bien. Y cuando ya se me pasó esta inquietud de irme con los que hayan vivido algo similar a lo mío, dije, ahora me toca a mí ayudar a los que siguen, ¿no? Entonces sí he tenido, pues la vocación de hablar con gente que le pasó lo mismo después que a mí, en unas versiones, la verdad, un poco más light, porque yo estoy dentro de los 10 secuestros más largos de México, por lo menos denunciados. Y yo no les puedo dar la varita mágica, la llave de la sanación, pero lo que sí les puedo decir, oye, tú estuviste 2 semanas, estuviste 10 días, estuviste 5, y de todos modos hay secuestros cortos que en verdad son un infierno, ¿no? Y que hay una violencia física impresionante, lo que sea. Yo les digo, lo único que quiero que les digan es que estuve yo 290 días en una caja sin hablar con nadie, con tortura física y psicológica constante, sin poder dormir, ¿no? Porque tú sabes que me ponían música a todo volumen, a todas horas, de pronto ya encuerado con un plato de comida al día. Y quiero que me vean para que vean que sí se puede. Y yo prácticamente he hecho mi vida al 93% normal, ¿no? Viviendo sin miedos. No creas que tengo el síndrome de que no me puede volver a caer un rayo. Estoy muy consciente que vivimos en un país muy complicado y no siento que ya estoy fuera de peligro. Estoy tan en peligro como tú o como las personas que nos acompañan en esta cabina. Más sin embargo, no puedo ser rehén de mi propio miedo, porque entonces ¿de qué me serviría mi libertad? Y eso es lo que yo les quiero externar a ellos, ¿no? Sí, es muy impresionante eso. ¿Cómo puedes vivir así? Y lo lograste. Y creo que ese es el gran testimonio. Salir cada día a trabajar, salir y vencer tu miedo, porque supongo que habrá días que lo haya. Es un miedo real que de repente todos sentimos, con mayor razón tú. Y, híjole, me parece que esa es una gran lección para todos nosotros. Es una historia que inspira, que conmueve y que inspira muchísimo. Muchas gracias, Alberto, por compartirla. ¿Cómo te sientes al compartirla? ¿Has recibido respuesta de algunos lectores? ¿Has recibido cartas? ¿Has recibido alguna retroalimentación tanto positiva como negativa con respecto a tu libro? ¿Y por qué España primero? Pero nada más referente rápido de lo del miedo. Fíjate que ahorita que veníamos en camino, nos tocó una patrulla exactamente igual de la policía como la que me levantó el 29 de noviembre del 2016, y le decía a las personas que iba
en el coche. O sea, mira, tendría que ser normal que ver esto me generara pánico, porque de alguna manera me llevaría al pasado, a la fecha donde mi vida cambió, ¿no? Sin embargo, pues han sido esas cosas que tengo que enfrentar, porque finalmente, pues el México actual está lleno de retenes y de este tipo de policías que muchas veces no sabemos si son buenos, malos, rudos, técnicos, etcétera, Qué ¿no? miedo. Y son parte de las cosas como las que tengo que lidiar y que tratar. ahorita que la viste, tu cuerpo no reacciona, no, o sea, no reaccionó con miedo, la viste y te No, pero sí me sereno. gusta hacer el comentario de que pues alguien no son detonantes, ¿no? Que Sí. te llevan, ¿no? Así como los mismos trajes bacteriológicos con los que entraban estos seres a la caja y me golpeaban y lo que sea, pues luego me los tuve que chutar en pandemia, ¿no? Trajes blancos horribles que pues antes no los había visto, ¿no? Entonces dije, bueno, esto es un chiste cósmico, pero pues todo eso me ayuda, ¿no? La lista de narcocorridos con las que me destrozaban los tímpanos todo el día, pues me tardé un rato y tengo una lista de Spotify con todos ellos. Y hubo un momento que me encerraba en mi coche, lo ponía a todo volumen y enfrentaba pues todo aquello que me pudiera generar, ¿no? Y gracias a Dios, ni desde que salí no he tenido que tomar, o yo decidí no tomarme ni una píldora para dormir, ¿no? Porque bueno, salí con un déficit de sueño impresionante porque prácticamente no dormía, pero todo, vuelvo a lo mismo, es enfrentar, y el que no pueda enfrentar porque no tenga, pues a lo mejor esas herramientas internas, pues siempre hay otras formas, ¿no? Yo recomiendo mucho, por ejemplo, la terapia, o leer este tipo de libros no novelados, de testimonios de gente que ha sabido darle la vuelta a la tortilla, ¿no? A mí me parece que tu caso yo lo había escuchado por Silvia Sherem. ¿Tú te acercaste a Silvia Sherem? Porque yo sé que Silvia escribió el prólogo, pero antes de eso tú habías platicado para... Yo no conocía a Silvia Sherem, probablemente a lo mejor de oídas, y hace como 2 años y medio alguien me recomendó el libro de ese instante, Sí, que finalmente es pues un compendio de testimonios de sobrevivientes, Sí, que lo leí. de diferentes tragedias, porque Sí. finalmente nada tiene que ver con lo que yo viví, y me lo llevé a este crucero, me acuerdo, y lo empecé a hojear en el avión, y tuve una sensación muy extraña. Yo casi no me rompo, gracias a Dios, soy muy fuerte, o me rompo con las cosas más extrañas como las películas de Disney o así, cosas muy raras, y empecé a llorar, y se empezaron a salir las lágrimas porque parecía que la gente que había vivido estos sucesos tan horribles, pues muchas cosas eran tan parecidas a cómo yo lo había vivido y cómo yo había transformado ese dolor en fuerza. Entonces el nuevo Alberto, que se ha vuelto muy persistente y que cuando se le mete una idea en la cabeza no la suelta, pues se puso a buscar a Silvia Sherem por todos lados, hasta que le di una persona increíble, súper accesible. De hecho acabo de estar con ella en México. No nos conocíamos más que de WhatsApp o videollamadas y tal. Ya tuvo un libro previo, no el ya editado. Ya pues le fui a entregar el nuevo. Es más, ella tiene muchas ganas de escribir mi historia bajo otro ángulo, porque también está muy, muy Claro. admirada, ¿no? Uh-huh. Y ahora, bueno, te puedo decir que somos buenos amigos y tiene una pluma muy talentosa. Sí, a mí me gusta mucho cómo escribe ella, y creo que en alguna vez que vino aquí a Monterrey algo comentó porque va a sacar un segundo libro, y a lo mejor por ahí quería meter tu historia porque me sonó cuando la empecé a leer, y luego leo el prólogo y dije, sí, esto Sí, es algo que ha comentado yo creo que varias veces, ¿no? Ha estado en pláticas. Lo que pasa es que, bueno, yo decía, no quiero empatar. Claro. Finalmente yo ya también en otro libro previo aporté parte de mi historia, a lo mejor desde un ángulo distinto, porque a lo mejor en el otro es un poco más de demanda y exigencias al gobierno, que en mi caso pues, está arrumbado como la gran mayoría, que se llama El secuestro en México, el infierno tan temido, que lo escribió Saskia Niño de Rivera, que si no la conocen, pues es una activista muy importante. Yo no estoy en la portada como autor, pero prácticamente yo escribí lo que me corresponde a mi testimonio,
y fui la única víctima que me atreví a firmarlo con mi nombre, ¿no? Que desde ahí pues se ve como pues este tema de querer decir, pues me pasó y lo enfrento y lo demando, ¿no? Entonces, pero creo que tiene un ángulo distinto, ¿no? Te digo, es más como de exigir a la autoridad, no nos pueden abandonar, y de concientizar a las personas de que si me pasó a mí, le puede pasar a ellos, y se van a dar cuenta que solos estamos, ¿no? Claro. Oye, y te preguntaba hace un momento si has tenido de lectores comunes y corrientes que se hayan dado a la tarea de leer tu libro, que podría ser por morbo, la verdad, en algún primer instante, pero que luego esto se convierta en algo más profundo, que creo que es un poco lo que a mí me pasó. Además, qué curioso, que yo fui 3 veces a la librería y les decía, vengo por un libro que dejaron a mi nombre. Y me dicen, es que no está en la caja, y es que no está en la caja. Y yo no sabía de qué me hablaban, no sabía. Literal, yo me imaginaba una caja llena de libros, y creo que al final de cuentas de eso hablaban, de una caja. No nos entendíamos, el caso es que fueron 3 veces. Bueno, a mí me llega el libro para poder hacer esta entrevista, y me provocó muchas cosas cuando lo estaba leyendo. Por supuesto, esta angustia y este estremecimiento hasta una historia así. Pero de verdad, si lo ves, está lleno, subrayado, muchísimas cosas. Ayer le estaba leyendo algunas frases a mi hija que me parecieron que aportan mucho. O sea, que creo que la estructura, como te decía el otro día, está súper bien resuelta. La forma en que lo vas contando, las epígrafes están muy atinadas, muy bien escogidas. ¿Cómo llegaste a este proceso de resolver cómo escribir el libro, la estructura? Mira, lo hice sin total metodología. De hecho, al principio, con gente que medio sabe del tema, quería hacerlo como ahora que está muy de moda, que empiezas en el pasado y empiezas, en el futuro, y te brincas, ya sabes, épocas de tiempo. Y yo dije, no, esto necesita empezar desde el principio, ¿no? O sea, no voy a hacer temas que están de moda, tal. Y obviamente, yo desde que salí escribí cosas por medio lado, como digo, hasta en las cajas de las aspirinas, en un dibujo de mi hijo. Entonces todo eso lo fui como integrando al texto. Cuando la gente me dice que está muy bien escrito, la verdad, sin ánimos de ser petulante, digo, a ver, es un trabajo de casi 3 años de mi vida. Mi esposa ya estaba a punto de matarme porque literalmente me encerraba 4 o 5 horas a chambear. Claro. Y luego en las noches le pedía, oye, escribí esto, dame tu opinión, le quitamos esto, le ponemos esto. La verdad es que te puedo decir que fue mi editor conjunto. De hecho, sabes que hay partes de un fragmento que ella me escribió que le rogué por favor integrar en el libro para que se entendiera la versión del secuestrado, pero también de la familia que está tan secuestrada como uno. Entonces es un libro hiper mega cuidado. Simplemente encontrar las frases. No creas que las tenía en la cabeza. Entonces, no, se nota el trabajo que hay. Me gustó mucho cómo vas intercalando también el diario, que de verdad me conmovió muchísimo. Ya es más famosa que yo. Me conmueve mucho incluso decirlo, ¿no? O sea, ponerme en el otro lugar también, no solo tú, porque en una buena parte del libro uno se pone mucho en tu lugar. Y llega en el momento preciso la parte de ponerte en el lugar de Mariel, de ponerte en el lugar de la familia y todo, y me conmovía mucho esa parte del diario, me conmovía cómo lo fuiste mezclando. La verdad que creo que hiciste un gran trabajo, te felicito. Yo confío y bueno, en lo que yo pueda voy a promocionar también este libro, porque creo que es una historia que merece ser leída, merece ser escuchada y llegar a tantos lectores como sea posible. No solo por la parte de de cómo lo viviste y cómo saliste, sino por todos los aprendizajes que a uno como lector le puede dejar en su interior, que uno puede poner sin necesidad de tener que vivir un cautiverio de esa índole, puede poner uno al servicio de nuestra propia vida. Y me parece que con eso, yo no sé qué opines, pero para mí como lectora, me hace que valga mucho la pena la lectura de tu libro. Mira, mucha gente no está de acuerdo con esto. De alguna forma, pues, los criminales no sabemos bien de su paradero. Al final, yo en este libro, pues, poco puedo hablar de ellos,
porque si no los vi, no los oí, y básicamente yo describo lo que no he visto en otros libros, que es cómo me sentía yo ahí dentro y lo que hice para que no me diera una depresión, para poder controlar los ataques de ansiedad, para comerme toda la porquería que me daban, para sobrevivir lo más duro que le puede pasar a un hombre sin razón, ¿no?, de ser. Entonces, pero bueno, no deja de ser preocupante que esta gente pueda seguir afuera, ¿no? Y el miedo te inhibe a hacer estas cosas, pero cuántos libros preciosos de testimonios de grandes personajes no hubiéramos tenido en nuestras manos si no hubieran tenido el valor de hacerlo, ¿no? Y a mí la verdad me encanta, me inspira a inspirar. Esa es la realidad. Entonces me comentabas, oye, las críticas, ¿no?, de tus lectores. Pues mira, tengo una página, una cuenta de Instagram que abrí hace como 3 meses, que se llama La Caja 290 días, La Caja 290 días. Y pues de empezar de 30 seguidores, ahorita vamos casi en 2,600. Yo no me considero un influencer, yo no me considero, yo era una persona común y corriente, pero bueno, es una buena forma de ir dando a conocer cómo se va moviendo el libro, las entrevistas que me han dado, y de alguna forma me retroalimentan los lectores, ¿no? Entonces me decías comentarios negativos, la verdad, cero. En algunas otras entrevistas que he puesto en YouTube o así con otros entrevistadores, de repente alguien dice, pues esta polarización tan fea que estamos viviendo, de esto es de Mis Reyes y Junior, o desde cosas de la historia es tan increíble que no es cierta y se la estoy inventando, ¿no? Simplemente pues hay pruebas de que esto no es un invento, ¿no? Yo simplemente lo digo, y lo digo con mucho orgullo, a pesar de que también hubo gente que no quería, sobre todo de mi círculo cercano. Yo decidí ir a denunciar lo que me había sucedido. Y tres días seguidos, obviamente con lapsos de descanso, estuve en la fiscalía, ¿no? Entonces, esto pasó, ¿no? Y pasó y marcó. Y me llegan unas cosas preciosas con una perspectiva que era la que yo quería que entendieran, que no era una historia de un secuestro, sino mucho más. Y en verdad me conmueve lo que me mandan, y cuando ya estoy como dudando de por qué hice público y era una historia tan personal, porque aparte tú sabes que hablo de extractos de mi vida, de mi infancia, de la relación con mis padres, etcétera. Pero todo era un rompecabezas, ¿no? O sea, estuve inmerso en la soledad más absoluta, pues tuve que meterme a la máquina del tiempo de mi cabeza y reconstruir muchas cosas inconclusas, ¿no? Algunos editores que estuvieron cerca de publicarme, me dijeron, oye, pero quítale la parte filosófica. La gente quiere saber, cuántos eran, dónde hacías tus necesidades, dónde dormías. Le dije, mira, esto yo no lo estoy haciendo por esto no es un tema comercial, ¿no? De hecho, digo, el dinero no me molesta, al menos recuperar lo que he invertido en esto, pero yo tengo ya una trascendencia muy definida sobre este libro, que es ayudar. Y este libro, sin la parte filosófica y sin las enseñanzas y sin mis caídas y sin mis levantadas, pues sería un libro más, ¿no? Sí, cumpliría esa parte de cumplir de las que esperan solamente la parte del morbo. Eso cumpliría. Y no te aportaría como esto que aportas en el libro. Y que creo que eso le da mucho valor. De hecho, para que lo sepas, como ya de por sí es un libro grande, son 436 hojas, al final, ya con la editorial que decidí publicar en España, me pidieron que le quitara 100. Y mutilarlo, fue pues, como quitarle los bracitos a tu hijo, ¿no? Fue dificilísimo. Al final ya te puedo decir con cierta retrospectiva y madurez que probablemente quedó bien o mejor. Pero mucho de lo que le quité también fue este tema filosófico que a lo mejor pudo haber llegado a ser repetitivo, porque pues, te estás haciendo los mismos cuestionamientos día y noche, ¿no? Beto el bueno y Beto el malo, esta dualidad que finalmente era mi cabeza arrojándome pensamientos tóxicos iluminados todo el tiempo, ¿no? Pero me han llegado críticas, por ejemplo, que una persona que lo leyó un día antes del Día del Padre, ¿no?
Me dijo, yo ya la tenía mi suétercito de Liverpool para dárselo a mi papá el día siguiente y me pusiste a escribir toda la madrugada y le hice una carta de 4 hojas de cosas que nunca le había dicho a mi papá. Y yo cuando oigo eso dije, qué buena onda porque le entendió. Tú sabes que parte de este libro es no quedarse con las palabras bonitas a los seres amados, ¿no? Que sepan todos los días lo que los queremos, estar para ellos, ser empáticos, no dejar nada para mañana, porque mañana de repente no lo sabemos. No lo sabemos, ¿no? Claro. Bueno, Alberto, pues muchas gracias, muchas felicidades. Yo deseo que tu libro, larga vida a tu libro. Y a mí. Y a ti, por supuesto, que llegue a muchos corazones, que llegue a muchos hogares y que ojalá también desde el punto de vista social y México también se pueda llegar a generar algo, que veamos venir un cambio con respecto a todos estos temas de seguridad. Gracias por haber estado en los Libros de Esperanza y en Imagen Radio. No, te agradezco muchísimo y nada más puntualmente me habías preguntado por qué España. Sí, porque finalmente era por ese miedo y ese escepticismo de que el mexicano evita ver la tragedia. De hecho, la línea entre la víctima y del delincuente es muy pequeña. De repente, la víctima casi se gana lo que le pasó, ¿no? Sí. Y es una especie de mecanismo muy de nosotros que es el que permite que salgamos todos los días sin miedo, ¿no? Sí, y es bien común esa parte de revictimizar. Bueno, eso es una cosa que noté también en tu libro, que a pesar de estar narrando lo que estás narrando, no te percibo como que tú te estés victimizando. Esa parte no la percibí, o sea, no lo narras desde ese lugar. Evidentemente eres la víctima de un secuestro, pero desde la parte interna tuya, tú estás siendo todo el tiempo como proactivo, como tratando de establecer estas herramientas, estas estrategias para poder salir de ahí y llegar y regresar a los tuyos. Esa pequeña línea en donde no veo que tú todo el tiempo y aún después de haber salido te estés como revictimizando. Eso a mí me gusta mucho. Es como un enfoque diferente. Es completamente un enfoque diferente. ¿Lo ves así? Pues lo dice al final, ¿no? Y lo digo por todos los que hemos vivido esto, porque al final, la verdad, toda la gente que he conocido pues es una sobreviviente, ¿no? Y con todos los issues que tenemos, pues tampoco yo te puedo decir que no me pega a veces y no tengo días grises y no es complicado a veces salir con este México que te levantas y está lleno de encabezados terribles, ¿no? Sí. Por eso nos volvemos uno más, ¿no? Y ya no nos mueve la tragedia, pero pues al menos yo con mi tragedia he tratado de sacarle lo mejor posible. Yo no digo que pagaron un rescate por mí, yo digo que pagaron la colegiatura más cara de mi vida. Y si no le saco provecho a esta colegiatura, pues entonces de plano no entendí absolutamente nada de esto que me tocó vivir. Claro. Pues muchas gracias, Alberto. Un placer haberte tenido aquí conmigo conversando. Muchas gracias a ustedes también. Gracias a ustedes. Saludos a todo tu público. Anímense a la caja. Anímense porque no se van a arrepentir. Los invito a seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como Los Libros de Esperanza en Instagram y YouTube. Y recuerden, donde hay libros, hay esperanza. Gracias por sintonizarnos.